Muy buenos días. Es un privilegio para la Fundación Miguel Alemán que en esta ocasión en que se habrá de impartir la 33ª cátedra del programa de salud Miguel Alemán Valdés, estén en este presidium virtual el presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Alemán Velasco, doña Claudia Alemán Mañani, miembro también del patronato de la Fundación, el coordinador del programa de salud, el doctor Juan Pedro Laclet, la licenciada Luz Helena Cabrera, secretaria técnica del programa, y de manera muy especial, nuestro querido amigo el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien habrá de encargarse por decisión unánime del comité del programa de salud de impartir esta 33ª cátedra del programa de salud. A nombre del licenciado Alemán Velasco y de doña Claudia, quisiera subrayar que es para la Fundación Miguel Alemán motivo de una gran distinción y de alegría el saber que en esta ocasión el doctor Martínez Palomo, quien habrá de impartir la cátedra, haya aceptado la designación que hizo en su favor el Comité del Programa de Salud, porque muy brevemente quiero señalar que la Fundación, creada hace 36 años, su primer programa institucional es precisamente, o fue precisamente el programa de salud, y desde que se creó el comité de este programa, ha estado integrado o ha participado de manera directa el doctor Martínez Palomo. En el 2008 fue designado por la familia Alemán como coordinador del programa de salud, al frente de cuyo comité directivo nos hizo el enorme favor de estar a lo largo de 12 años. Y si pudiéramos decir que alguna persona dentro de la Fundación Alemán caracteriza o encarna la filosofía de los programas institucionales de la Fundación Alemán, es precisamente el doctor Martínez Palón, porque no solamente en su calidad de científico y de investigador ha participado de manera entusiasta en la coordinación pro bono de este programa, sino que le fue dando o le fue imprimiendo modalidades que fueron enriqueciendo esta forma de trabajar de la Fundación y nos hizo favor además de participar en otras actividades de la propia Fundación en su calidad de miembro del Colegio Nacional, cuando empezó a dar las conferencias sobre la salud y la música, o la medicina y la música, y después nos hizo el favor de incorporar este programa del Colegio Nacional para que en alianza con la Fundación también se pudiera impartir esa fase humanística tan completa que le caracteriza. Sin más, y agradeciéndole nuevamente en nombre de la familia Alemán todo el tiempo que generosamente ha estado apoyando el programa de salud, le voy a pedir al doctor Juan Pedro Laclet, actual coordinador del programa de salud, que sea el que se encargue de manejar la ceremonia, en donde, por tradición, cuando se iniciaba la cátedra, se hacía entrega al encargado de impartirla, en ese entonces de manera presencial, de una medalla de plata, de un diploma y del correspondiente estímulo. En esta ocasión, aprovechando que está el licenciado Alemán Velasco de manera virtual y de doña Claudia, le vamos a pedir al doctor Martínez Palomo que se dé por recibido, él ya las tiene frente a él, el diploma, que nos haga favor de aceptarlo virtualmente, se lo está entregando el licenciado Miguel Alemán Velasco, la medalla, y es simplemente, y el aplauso de todos nosotros por haber aceptado
impartir la 33ª cátedra del programa de salud. Muchísimas gracias, doctor, y le pedimos al doctor Juan Pedro Laclet, que en su calidad de coordinador actual del programa de salud, haga uso ya de la palabra y se encargue de dirigir la cátedra. Muchas gracias, doctor Carrillo. Buenos días a todas y a todos. Qué bueno que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ceremonia virtual de la Cátedra Miguel Alemán 2019, dentro de las actividades del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán. Primero que nada, agradezco la presencia del licenciado don Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán AC. E igualmente agradezco la presencia de doña Claudia Alemán Mañani, miembro también del patronato de la Fundación. Por supuesto, la presencia de nuestro director, el doctor Alejandro Carrillo, y de la licenciada Luz Helena Cabrera, secretaria ejecutiva de la Fundación, y de todo el personal, siempre enfatizo, todo el personal de la Fundación que hace posible esta transmisión el día de hoy. Quisiera, antes de hacer la presentación formal de nuestro catedrático, mencionar que el programa de salud ha tenido una actividad intensa durante las pasadas 2 semanas. El día 11 de noviembre llevamos a cabo la ceremonia presidida por doña Claudia Alemán Mañani de entrega de los estímulos a las investigaciones médicas correspondientes a la convocatoria 2019. El día 12 de noviembre, en presencia de don Miguel Alemán y de doña Claudia, se hizo entrega del premio Miguel Alemán a la doctora Verónica Pérez de la Cruz, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Y para cerrar con broche de oro las actividades del programa de salud en el año 2020, y a pesar de las dificultades de esta pandemia que se está recrudeciendo en muchos países del mundo y que nuestro país no parece estar creciendo al mismo ritmo, pero se mantiene a niveles muy preocupantes. El día de hoy, de manera virtual, hacemos entrega de la Cátedra Miguel Alemán 2019 al doctor Adolfo Martínez Palomo. Ya he mencionado con antelación que esta cátedra se otorga a destacados académicos y académicas, casi todos extranjeros, pero también existen ejemplos de académicos mexicanos, y se les invita a dictar conferencias magistrales en diversas instituciones nacionales. El día de hoy, por razones de la pandemia, realizaremos esta cátedra de manera virtual. Hacer la presentación de nuestro catedrático haciendo justicia a una labor científica de toda una vida sería una labor que podría tomar un largo rato. Procuraré solamente describir algunas de sus notables contribuciones científicas que permitan dejar en claro por qué el jurado de la cátedra, formado por distinguidos académicos de diferentes instituciones del sector educativo y del sector salud, decidió otorgar unánimemente esta gran distinción al doctor Adolfo Martínez Palomo. Para comenzar por el principio, de mencionar que Adolfo nació en la Ciudad de México en el año de 1941 y que es médico cirujano y doctor en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. También obtuvo una maestría en la Universidad Queen's en Kingston, Canadá. Fue investigador asociado en el Instituto de Investigaciones sobre Cáncer en París, y allí estuvimos a punto de perderlo. Sin embargo, regresó a México
e inició su brillante carrera científica como investigador en el Instituto Nacional de Cardiología antes de establecerse definitivamente en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en el que ha laborado por casi 50 años. El perfil científico de Adolfo puede ser descrito como el de un morfólogo, un estudioso de la forma que tienen las estructuras biológicas. Es decir, su principal herramienta investigativa en biomedicina ha sido el microscopio, pero utiliza muchas clases de microscopios. Microscopios electrónicos de transmisión, de barrido, así como diversos tipos de microscopios ópticos, incluyendo los confocales. Y además utiliza muchas herramientas moleculares y de otro tipo que auxilian y le aumentan el poder de la microscopía. Y acerca del trabajo de Adolfo, entonces, se puede decir aquello de que una imagen dice más que 1000 palabras. Adolfo ha publicado imágenes que ilustran fenómenos completos y complejos. Es el mejor microscopista que yo conozco y he conocido a muchos microscopistas. Ha hecho aportaciones científicas de gran calibre, algunas de interés general en biología. Por ejemplo, voy a procurar plantearlas de manera muy sencilla. Adolfo demostró que la superficie externa de la membrana de las células, de todas las células que tienen núcleo, posee una decoración de azúcares, mientras que la cara interna carece de azúcares. Y para describir esto, acuñó el término de glicocálix, que se utiliza universalmente. Era la época en que se discutía acerca de cómo se estructuran las membranas de las células y de cómo funcionan las membranas. Estamos hablando de los años 70 y principios de los 80. Se acababa de publicar el modelo de Singer y Nicholson que describía las membranas de las células como una doble capa de grasa, de lípidos. Y Adolfo, utilizando lo que entonces se llamaban técnicas de criograbado y criofractura, freeze etch y freeze fracture, demostró junto con otros que había unas proteínas que atravesaban la membrana, otras que se asomaban por el lado de afuera y otras que se asomaban por el lado de adentro. Y también hizo contribuciones muy valiosas para entender cómo se unen las células entre sí para formar los tejidos, o sea, las uniones intercelulares, especialmente para el caso de los epitelios. Más adelante, demostró que los contactos intercelulares de las células cancerosas están alterados, y esto tiene que ver con la facilidad con la que las células cancerosas se desprenden y forman nuevos tumores en otros tejidos. Otro de sus descubrimientos con la ayuda de la microscopía electrónica fue la de relacionar los gránulos específicos del miocardio con la hipertensión arterial, así como el de visualizar al virus herpes zóster, en casos de esclerosis múltiple. En otras palabras, las personas con infecciones de herpes zóster son más propensas a desarrollar esclerosis múltiple. Más adelante en su carrera científica, se dedicó a estudiar una enfermedad de gran impacto en la salud de los mexicanos, la amibiasis humana. Adolfo avanzó el conocimiento de la biología celular, de la patología experimental y de la epidemiología de esta infección. Y en 1997 convocó y reunió en México a todos los expertos internacionales en amibiasis que definieron una nueva visión de cómo se transmite esta enfermedad, de la epidemiología de esta infección. En aquella época se sabía que había infecciones de amiba que no mostraban síntomas, mientras que otras infecciones
se convertían en colitis amibianas graves o incluso en abscesos hepáticos amibianos. Bueno, pues resulta que Adolfo había notado que había algunas diferencias morfológicas entre las amibas que producían enfermedad y las que no. Y esa fue la conclusión a la que llegaron los expertos mundiales en esa reunión, que se manifestó en múltiples publicaciones posteriores. En concreto, se aceptó la existencia de 2 especies de amibas, las que ocasionan daño, que se siguieron llamando entamoeba histolítica, como las conocíamos desde hacía tiempo, y las que no provocan daño, que a partir de entonces se llamaron entamoeba dispar, una patógena y otra no patógena. No voy a continuar describiendo las múltiples contribuciones científicas de Adolfo. Estoy convencido de que todos queremos escuchar su cátedra. Sin embargo, me tomé el tiempo para explicar en términos accesibles algunas de sus contribuciones científicas para asentar contundentemente un hecho. Adolfo Martínez Palomo es un científico de grandes vuelos a nivel mundial. Su obra científica se encuentra accesible en todas partes del mundo, en casi 300 publicaciones que han recibido más de 8,000 citas. Las citas son referencias de otros científicos a las contribuciones que ha hecho a través de su trabajo Adolfo. Es decir, que sus aportaciones son mencionadas por científicos de todo el mundo. Adolfo tiene un índice H, que es una medida que se aplica de 50, y este índice tan alto lo alcanzan muy pocos científicos a nivel mundial. Además, ha formado un gran número de científicos en México, como lo evidencian su larga lista de tesis de maestrías y de doctorados dirigidas. Y también, desde muy temprano, adoptó cargos de liderazgo internacional como director del Programa Mexicano para el Estudio de las Enfermedades Parasitarias de la Fundación Rockefeller y de un programa equivalente de la Fundación John and Catherine MacArthur de los Estados Unidos, ambas. Y estos programas beneficiaron a científicos del CIMBESTAB principalmente, pero también a científicos de otras instituciones como la UNAM o los Institutos Nacionales de Salud. Es uno de los 5 académicos que han sido electos como presidentes de las Academias Mexicanas de Ciencias, entonces Academia de la Investigación Científica, y luego presidente también de la Academia Nacional de Medicina. Y como director general del CIMBESTAB promovió la fundación del Departamento de Patología Experimental y ha formado además parte de múltiples comisiones como la Comisión Internacional de Investigación en Salud para el Desarrollo, que contribuyó a definir el concepto de investigación esencial en salud, que ha tenido influencia en la aplicación de programas de salud en varios países en desarrollo. Ha sido miembro de comités científicos de CONACYT, de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller, de la Universidad de Harvard, del Instituto de Vacunas de Corea en Seúl, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos, y ha recibido múltiples distinciones. Fue becario de la Fundación Guggenheim. En Suiza recibió el premio Carger, el premio TOAS en Italia, y en México el premio de la Academia de la Investigación Científica, el premio Nacional de Ciencias, el premio Luis Elizondo, la medalla Eduardo Lisiaga y el premio Carlos Slim en Salud por su trayectoria en investigación. O sea, ha recibido Adolfo las distinciones más importantes a que puede aspirar un científico. Actualmente es profesor emérito del CIMBESTAB y del Sistema Nacional de Investigadores, y es también miembro del Colegio Nacional, que es la agrupación de ciencias y humanidades más selecta con que cuenta nuestro país.
además de ser coordinador del programa de salud de la Fundación Gonzalo Río Arronte. En nuestra Fundación Miguel Alemán, como ya lo mencionó el doctor Carrillo, Adolfo ha participado en múltiples tareas del programa de salud desde su fundación hace 36 años y fue coordinador de este programa de salud durante los pasados 12 años. Es pues para mí un honor y un placer presentar a ustedes al doctor Adolfo Martínez Palomo, quien fue electo por unanimidad para ocupar la cátedra Miguel Alemán Valdés 2019. Bienvenido y adelante con tu conferencia, Adolfo. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Quiero, antes que nada, expresar mi profundo agradecimiento al licenciado Miguel Alemán por estar aquí presente con nosotros en esta plática, en esta cátedra, pero sobre todo agradecerle 36 años de apoyo a el programa de salud de la fundación que lleva el nombre de su padre. Y por ello, como le he dicho hace un momento, le dedico esta plática porque creo que trataré de resumir algo de lo mucho que ha hecho este programa de salud a lo largo de casi 4 décadas. A doña Claudia, su presencia, su estímulo y su compañía constante a lo largo de muchos años en los que nos acompañó y nos dio ánimos para seguir con nuestro trabajo en el programa de salud. Alejandro Carrillo, nuestro querido presidente, nuestro querido director de la fundación, que siempre he encontrado en él no solamente un apoyo, sino sobre todo un amigo, y a Juan Pedro, que si mal no recuerdo, nos habló tantas cosas, Juan Pedro, de lo que yo había hecho, que ya se me olvidó si fue mi alumno, pero creo que sí, en algún momento. Sí, fue tu alumno, por supuesto. Pero bueno, el día de hoy lo que yo quiero hacer con ustedes es hacer una reflexión lo más breve posible, no quiero hacerlo muy largo, del impacto de la investigación en salud en nuestro país. Yo creo que por asuntos que comentaremos dentro de un momento, es muy importante el que salgamos a la luz y digamos lo que la ciencia, lo que la investigación ha hecho en beneficio de nuestro país. Los profesionales, hay profesionales del estudio del impacto de la investigación en salud y ellos definen este impacto como cualquier beneficio o influencia positiva en la economía, en la sociedad, en las políticas públicas o en los servicios de salud, el ambiente, la calidad de vida o la academia. Así es como se define el impacto, el posible impacto de la investigación en salud. Y vamos a tratar de revisar brevemente cómo se ha desarrollado esta investigación de salud en nuestro país y qué beneficios ha dado. Antes de que les pase las primeras ilustraciones, yo quisiera darle algunos de los antecedentes de nuestra investigación en salud. Y me voy a remontar a unos pocos años antes de que el licenciado Miguel Alemán tomara la presidencia de este país, hace unos 73, 74 años, cuando el futuro del mundo se encontraba en plena incertidumbre ante el fragor de la Segunda Guerra Mundial y con ello el futuro de un país acosado por la inequidad, la pobreza y la inseguridad económica. A pesar de esas condiciones alarmantes y en esas condiciones alarmantes, el país estableció 2 instituciones fundamentales en el campo de la salud. Por un lado, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y por el otro, el Seguro Social. Y en el campo de la educación creó lo que ya ha mencionado el doctor Laclet, el Colegio Nacional. Y me voy a atrever a leerles un párrafo, es un párrafo breve, pero creo que nos dice mucho de la situación del país y de los deseos del país en ese momento, que después tomaría el timón el licenciado Alemán para llevarlo a rumbos mejores.
En el primer Congreso de Asistencia Pública, realizado curiosamente en el Palacio de Bellas Artes, en agosto de 1943, se concluyó. Voy a leer solamente un párrafo. Requerimos un orden jurídico en contra de la injusticia, una organización gubernamental sin prevaricación ni engaño, un sistema económico que cancele la miseria, un orden social que combata las acechanzas, una estructura política que acabe con la opresión, una forma cultural que liquide la barbarie, un orden científico que nos depure de errores. Fíjense, esto era hace casi 80 años. Un orden científico que nos depure de errores y un plan higiénico que nos eleve el índice de salud. Y al final una conclusión muy importante, y todo un orden humano en contra de las contingencias del futuro. Yo creo que este párrafo podíamos volver a leerlo como si fuera actual, al menos en algunos de sus atributos. Voy a permitirme compartir la pantalla con ustedes e iniciar la plática ya con ilustraciones. Creo que está ya en pantalla la primera ilustración. Y esto es pues la 33ª Cátedra de Salud Miguel Alemán. Y lo primero, al revisar el impacto de la investigación en salud en nuestro país, yo creo que indudablemente el impacto de fondo más importante, el que ha sido definitorio de la calidad de la salud, del mejoramiento de la calidad de la salud, de la formación de los profesionales de la salud, han sido las instituciones. Y han sido dos instituciones que desde hace muchos años han sido responsables de generar algunas de estas instituciones, no todas, pero sí la mayoría. Y fue justamente en tiempos, en 1943, aquí tienen esta portada de la revista de Martín Luis Guzmán, en 1943, cuando estaba el país en plena guerra mundial y no se tenía idea de qué es lo que iba a ocurrir, cuando Pemex pedía disculpas al público porque no podía entregar el aceite, estaban destinados a otros asuntos y había escasez de gasolina y escasez de aceite. Fue en esta situación tan difícil cuando individuos como Ignacio Chávez decidieron cambiar el rumbo de la investigación en salud en nuestro país. Y así él creó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en momentos en los que inclusive se decía que iba a ser un elefante blanco porque no era necesario contar con un instituto para el estudio de las enfermedades cardiovasculares, cuando, como veremos dentro de un momento, es justamente la primera causa de muerte en nuestro país. Otros miembros del Colegio Nacional, el doctor Manuel Martínez Báez, estableció el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, el primer instituto en el que se trabajó a tiempo completo, con dedicación exclusiva y como un instituto de calidad internacional que después se convirtió en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es ahora la base sobre la cual se estiman todos los avances técnicos en relación a la epidemia del COVID, porque es el INDRE quien juzga las pruebas y quien juzgará posiblemente también las vacunas. Así es, pues, la tarea de estos sigue siendo eficaz, inclusive en la pandemia, porque el Instituto de Cardiología al que aludía anteriormente es un instituto que también está en este momento atendiendo pacientes de COVID. Otro miembro del Colegio Nacional, Bernardo Sepúlveda, contribuyó con el doctor Salvador Subirán a crear, justamente al inicio de la administración del licenciado Alemán, el Instituto Nacional, lo que es ahora el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, que también está
ahora dedicado a las personas infectadas de COVID. Otro miembro del Colegio Nacional realizó una labor extraordinaria al establecer el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, que como veremos en un momento, es después de la UNAM la institución más importante en investigación científica y en formación de investigadores. Más adelante, otro miembro del Colegio Nacional establece el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que ahora no tiene pacientes, pero colabora con programas para auxiliar a pacientes de COVID. Y obviamente en nuestro recientemente fallecido, al que tanto lamentamos, a mi amigo, a mi maestro Guillermo Soberón, que estableció el Instituto Nacional de Salud Pública junto con Julio Frenk, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Fundación Mexicana para la Salud. Estos son las instituciones que han a lo largo de muchos años establecido las condiciones para analizar las condiciones de salud del país y poco a poco irlas mejorando. De estas instituciones justamente son los institutos nacionales de salud los más importantes. El Seguro Social también tiene a lo largo, desde su creación, ha tenido una labor muy importante en investigación, a pesar de que ha habido periodos en los cuales se ha negado el apoyo a la investigación en el Seguro Social. Y después vienen otras muchas instituciones, pero las de aquellos que son del sector salud, las que han tenido mayor producción científica son justamente los institutos nacionales de salud, a los cuales me referí anteriormente. Y en las instituciones de educación del sector educativo, pues obviamente en primer lugar la UNAM, después el CINVESTAB y después muchas otras instituciones que han permitido el impulso a la investigación en salud a lo largo de las últimas décadas. Pero además de las instituciones, hay que hablar muy brevemente, aunque sea, de los programas. Los programas que se han instituido han mejorado la salud de los mexicanos en forma verdaderamente sustancial. Vemos por aquí cuando, qué sé yo, hace 70 años los mexicanos morían de diarrea y morían de paludismo. La diarrea se han abatido esto en forma verdaderamente espectacular y esto en buena medida es por la introducción de medidas basadas en la ciencia, de medidas dictadas por la investigación en salud. En esta diapositiva que tengo prestada por el doctor Jaime Sepúlveda, quien ofreció una cátedra Miguel Alemán hace algunos años, viene un dato que es muy importante, cómo la mortalidad en los niños, la mortalidad infantil y en los niños de menos de 5 años ha venido disminuyendo. En la gráfica lo vemos de 79 hasta el 2010, y esto ha continuado, pero cómo ha influenciado algunas de las acciones de gobierno basadas en conocimiento científico. Las famosas sales de rehidratación oral, la vacunación de la poliomielitis, la vacunación del sarampión, el programa de agua limpia, la Semana Nacional de Salud, el Progresa, el programa de arranque parejo de la vida y el Seguro Popular, ahora desmantelado. Todas estas instituciones han contribuido a abatir los niveles de mortalidad infantil. Y como lo han hecho, voy a dar otros 2 ejemplos nada más, porque no es el tema fundamental de esta plática, pero otro que ha sido muy importante y que no hemos hecho suficiente énfasis es como México, que era uno de los países que sufría de oncocercosis. Vean ustedes, no solamente eran los adultos que quedaban ciegos por la infección, sino los niños en extrema miseria, como lo reflejan estas fotografías, que ya desde niños sufrían las consecuencias dermatológicas y este envejecimiento prematuro que nos da esta niña de menos de 10 años, que parecía ya una viejecita. México sufría de oncocercosis, sobre todo en las áreas de Chiapas y de Oaxaca, dedicadas al cultivo del café. Esto se acabó
Esto se acabó y la Organización Mundial de la Salud declaró hace poco tiempo a México libre de oncocercosis. Y esto fue gracias a la utilización del conocimiento científico y al trabajo de muchísimos años de elementos de la Secretaría de Salubridad, aquel entonces, para acabar con este problema. El paludismo fue durante décadas el principal problema de salud de nuestro país. Ya no lo es. Ya no lo es también por todas las medidas que se han venido haciendo, y vuelvo a insistir, basadas en el conocimiento científico. Todos ustedes recordarán este famoso timbre que se tenía que comprar cuando mandábamos por correo una carta, y era un timbre que con un centavo de apoyo permitía la campaña contra el paludismo, que inicialmente lo llamaron un poco optimistamente erradicación del paludismo, pero pronto se dieron cuenta que no podía hacerse la erradicación, sino solamente el control del paludismo, lo cual ha ocurrido y en la actualidad no mueren mexicanos de paludismo, a pesar de que en el resto de América Latina el paludismo sigue siendo un problema de enorme importancia. Vamos a analizar brevemente cómo ha sido la evolución de la salud del país, comparando la salud hace 50 años y cómo la tenemos ahora. Si comparamos 1969 con 2019, los cambios que se ven reflejados aquí en las múltiples flechas, pues no podemos entenderlos, vamos a desglosarlos y vamos a hablar primero de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo cambiaron estas enfermedades infecciosas? Las infecciones respiratorias bajas eran la principal causa de muerte y pasaron en 50 años de ser la número 1 a ser la número 10. Las diarreas, que era una de las causas fundamentales de muerte, pasaron al sitio número 31 en 2019. La tuberculosis, otro problema gravísimo, era la 8ª causa de muerte y ahora es la 48ª causa de muerte en nuestro país. Todas estas ventajas, todos estos adelantos están basados en conocimiento científico. Y la tifoidea, que era la 13ª causa de muerte, ahora es la 125. Son, en términos de 5 décadas, cambios verdaderamente extraordinarios. Pero en cambio, las enfermedades crónicas han aumentado. La cardiopatía isquémica, lo que decíamos las enfermedades de corazón, pasaron de ser el número 3 a ser la principal causa de muerte en nuestro país, en buena medida por el aumento de la diabetes, que pasó de ser la número 11 a ser la número 2, o la enfermedad renal crónica, algo que todavía la investigación científica no nos acaba de explicar. ¿Por qué la enfermedad renal crónica en nuestro país está siendo tan importante como causa de muerte? Y si hablamos de violencia, pues evidentemente veremos los cambios. Los homicidios aumentaron del lugar 12 al lugar 8, los accidentes de tránsito del lugar 20 al lugar 9 como causa de muerte. Y esto se ha traducido en algo que tiene una gran importancia, cómo la esperanza de vida del mexicano ha venido mejorando a lo largo de las décadas, pero cómo empezó en los años 2012, 2013 a tener una disminución tanto en mujeres como en hombres. Después pudo repuntar, pero ahora, ¿qué nos va a deparar este año? Cuando se puede estimar la esperanza de vida de México en el 2020, es muy posible que estas flechas vuelvan a bajar por las muertes, los 100,000 muertos que tenemos ahora en México por el COVID, a los que se añaden los miles de muertos por violencia. Esto nos debe preocupar extraordinariamente. Y este conocimiento es un conocimiento derivado de la investigación de salud. Es parte del impacto de la investigación de salud, de ver cómo íbamos lentamente mejorando la esperanza de vida y cómo de repente hubo un problema con la violencia y cómo ahora tendremos un problema con la infección. Todo esto está relacionado con un cambio muy importante en el crecimiento poblacional,
cómo la base de la población, que eran los niños, ha venido cambiando. Para 2010 ha cambiado totalmente y para 2030 cambiará de forma, lo cual significa que los problemas de la edad adulta, los problemas de la tercera edad serán cada vez más importantes. Y algunos puntos adicionales, ya lo mencioné, que no sabemos por qué como causa principal de años de vida perdidos en mujeres, solo México es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué las mujeres en México, la causa principal de años de vida perdidos es la enfermedad renal, y no los hombres y no otros países? ¿O por qué? Podemos imaginarnos por qué la causa principal de años de vida perdido en hombre recientemente en 2016 han sido los homicidios, y cómo esto es una tendencia que ha venido subiendo de América Latina a Centroamérica y que nos ha estado invadiendo. Por todo ello, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos habla un nuevo futuro de la salud basado en algo totalmente diferente que nos ha dado el COVID. Ha abierto una brecha en la sociedad y nos ha mostrado cuán profunda es la relación entre la salud y el logro de un futuro sostenible. Y vean esta gráfica, es patética. El cambio en el valor del índice de desarrollo humano, que venía disminuyendo lentamente, pero ahora bajó drásticamente este año. Y vuelvo a decir, esto es el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, lo que nos dice es, la pandemia ha producido el mayor retroceso en el desarrollo humano global desde 1990. Todo esto también es resultado de un impacto más de la investigación en salud, el conocer el efecto no solamente en la salud, sino en la educación y en la economía y en términos generales el bienestar, que es lo que nos mide el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, si nosotros vamos a las publicaciones sobre el impacto de la investigación en salud, se ha convertido en una especialidad. Aquí vemos cómo en las primeras décadas no había prácticamente publicaciones sobre el impacto de la investigación en salud, y ahora tenemos casi 300,000 publicaciones solamente sobre el impacto de la investigación en salud. Se ha convertido en una especialidad muy compleja en donde intervienen economistas, sociólogos, médicos, para tratar de definir el impacto de la investigación, y los resultados están siendo muy interesantes porque ya hay algunos países como Inglaterra o Canadá que han podido demostrar la utilidad de la investigación en salud en términos económicos, en términos de salud, cómo la investigación en salud a lo largo de los años permite mejorar la esperanza de vida, cómo permite la inversión en investigación en salud redituar 10 veces o 100 veces la inversión en términos económicos. Aquí hay un dato mucho más reciente, sobre una revisión sistemática de todas las metodologías que se tienen que emplear para analizar el impacto de la investigación. Así pues, esta plática no es más que un inicio de lo que se podría hacer en el país para convencer a nuestras autoridades de que la inversión en investigación en salud es eso, es una inversión, y que este país puede ser mejor en la medida en que se apoye la investigación. Voy a hacer unos antecedentes muy rápidamente en los cuales he podido yo participar. En 1987, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, preocupada por las llamadas enfermedades tropicales que no tenían una atención adecuada de la nueva ciencia, se hizo una reunión en la cual yo participé. Poco tiempo después, la Universidad de Harvard y la Fundación Rockefeller hicieron un comité para analizar el impacto de la investigación en salud como esencial para llegar a la equidad en desarrollo. Y fue un resultado extraordinariamente interesante en el que pudimos participar, que cambió la visión, sobre todo para los países africanos, porque la conclusión era: todos los países deben analizar sus problemas de salud desde un punto de vista científico para encontrar mejores formas de resolverlos.
Y esto para los países africanos y algunos países asiáticos nunca lo habían oído, porque siempre esperaban que fueran las potencias las que analizaran y dieran el resultado a sus problemas. Esto se convirtió después en dos instancias, un foro global para investigación en salud y finalmente la Organización Mundial de la Salud decidió también apoyar, aunque tibiamente, solo la investigación en salud. De 1978 a 10 años, durante 10 años, la Fundación Rockefeller estableció una red de investigación llamada Grandes Enfermedades Abandonadas de la Humanidad, y lo que hicieron era analizar en 78 cómo la nueva ciencia, la biología celular, la biología molecular, la nueva fisiología, la nueva farmacología, no había sido utilizada para estudiar los problemas de salud de países en desarrollo, ejemplificado aquí en esta dramática fotografía. Y el resultado en 10 años fue crear 14 unidades nuevas, formar 160 investigadores nuevos, se formaron 360, investigadores nuevos en los que habían participado 160 profesores. De esos 150 fueron en países en desarrollo, se produjeron 1,800 publicaciones. A la Rockefeller les costó en total 10 años, $15 millones, pero las instituciones que recibieron el apoyo quintuplicaron lo invertido por la Fundación Rockefeller en apoyo de otras instancias, que después la Organización Mundial de la Salud y la Fundación MacArthur continuó. Esto era en los años 70 y en los años 80, cuando apenas la nueva ciencia se ponía al servicio de las enfermedades de los pobres. Aquí en México tratamos de incentivar las enseñanzas de estas instituciones internacionales a través de traducir el informe de la Comisión para el Desarrollo y de hacer un esbozo de agenda junto con la Academia Nacional de Medicina, y creamos una Comisión Mexicana de Investigación en Salud que tuvo una vida breve porque pues no había mucho apoyo, y después, mucho más recientemente, pudimos hacer sobre todo el doctor Rafael Lozano y el doctor y sus colaboradores, un estudio sobre las prioridades de investigación de salud en nuestro país. Pero yo quiero pasar a la parte final de mi presentación, que quisiera ser la que tuviera mayor trascendencia. El papel de la Fundación Miguel Alemán, apoyando a lo largo de 36 años la detección de los nuevos valores jóvenes en investigación en salud a través del Premio Miguel Alemán. El apoyo a los investigadores, sobre todo en las épocas más difíciles, en donde se cuestionaba y se cuestiona el valor de la investigación en salud a través de los estímulos, y el abrirnos al exterior, el invitar a expertos internacionales a que nos pongan en contacto con los avances mundiales, cuando este país lo que está tendiendo es a cerrar las puertas, a ignorar los avances externos y a vivir con nuestra propia realidad, ignorando los avances mundiales. ¿Qué ha hecho la Fundación Alemán? Lo que les voy a presentar a ustedes en los siguientes minutos, con los cuales terminaré mi plática, es algunas de las áreas en donde aquellos investigadores de menos de 40 años que recibieron el Premio Miguel Alemán han hecho contribuciones fundamentales para conocer la salud del país o para contribuciones fundamentales para la investigación biomédica en general en el mundo. En salud pública, y estamos hablando solamente, voy a mencionar solo algunos, y a propósito no voy a mencionar los nombres porque no quiero, si menciono algunos, dejo de mencionar los otros y esto crearía una situación muy inequitativa. Pero estamos hablando de premios Miguel Alemán Valdés en el área de salud, personas que tuvieron a los menos de 40 años el reconocimiento. La encuesta nacional de salud del año 2000, el inicio de la encuesta, la definición de las características técnicas de una encuesta nacional de salud, provino no de uno, sino de 2 premios Miguel Alemán Valdés
en el área de salud. Las adicciones. Tenemos algo tan importante como las adicciones. No teníamos una idea de la dimensión, el impacto y las perspectivas. Esto es un estudio que hizo después de obtener el premio Miguel Alemán, otro de los colegas. El SIDA en México y esa campaña extraordinaria que se hizo para conocer la dimensión del problema, encontrar la forma de controlarla, estudiar sus características y perspectivas. Esto ha sido también tarea de un premio Miguel Alemán Valdés. El alcoholismo como problema médico, otro problema extraordinariamente importante, abordado también por un premiado, la diabetes mellitus, uno de nuestros, tal vez, el problema más importante que ha surgido en los últimos años. El estudio del estado del arte, pues también ha sido consecuencia de alguien que tuvo el premio Miguel Alemán Valdés. Y si vamos a otro tema, no vamos a abordar todos y no vamos a revisar, desde luego. He tomado solamente algunos y sobre todo algunos en los cuales he podido constatar que han tenido un impacto muy grande en la literatura o un grande en el país. Impacto de centenares y en algunos casos de miles de citas, los trabajos que se han hecho. ¿Qué han hecho premios Miguel Alemán Valdés por las enfermedades parasitarias? El Chagas. Estudiar la seroepidemiología de la enfermedad de Chagas en México. Se supone que hay, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1 millón de mexicanos que tienen Chagas en México, pero no sabemos quiénes son ni sabemos dónde están. Entonces, se inicia el estudio estudiando una seroepidemiología. Otro trabajo que presentó, que hizo, que publicó un premio Miguel Alemán Valdés. La amibiasis. Aquí vemos una ilustración de Diego Rivera cuando ilustró un trabajo, una publicación sobre este tema, la amibiasis intestinal. Pues aquí está un trabajo de alguien que obtuvo el premio Miguel Alemán Valdés. Aquí algunos están en inglés y otros en español, pero todos los he puesto en español para uniformarlos. Patogénesis de la amibiasis intestinal de las moléculas en la enfermedad. Este es el trabajo de la amibiasis más citado en los últimos 20 años, mundialmente, y se refiere a la experiencia mexicana con la amibiasis. La oncocercosis, y eso que ven ustedes ahí es una radiografía, una tomografía del cerebro de un paciente con oncocercosis y cada puntito es un cisticerco. Un premiado con el premio Miguel Alemán Valdés realizó uno de los estudios más citados en cisticercosis, que se titula Enfermedad por Taenia solium en humanos y en cerdos. Estos son algunas, no todas, las contribuciones de los premiados a las enfermedades parasitarias. Por supuesto, hay investigaciones en cáncer. El cáncer de mama, algo que preocupa tanto, pues una de las publicaciones fundamentales en nuestro país lo hizo un premio Miguel Alemán Valdés, el encontrar nuevos medicamentos en contra del cáncer, como este que está aquí, el ácido valproico como medicamento epigenético, es uno de los trabajos más citados por expertos en cáncer en nuestro país y fue obra de un premio Miguel Alemán Valdés. El dolor en cáncer de hueso también, un problema médico de la mayor trascendencia. Todos estos son algunos de los trabajos que han hecho estos premiados. En fisiología y farmacología, bueno, algunos de los títulos son verdaderamente incomprensibles para la mayoría, efectos de arsenicales, ahí le faltó una O en proliferación celular, los canales iónicos en la fisiología del espermatozoide, la patofisiología de cotransportadores catiónicos, o este otro menos entendemos todavía, adrenoceptores alfa 1. Pero todos son trabajos que han recibido centenares, cuando no miles, de citas. Así pues, por un lado, los trabajos en salud pública, los trabajos en clínica y los trabajos en investigación biomédica que han hecho premios Miguel Alemán Valdés. Y con esto terminamos. ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Vamos a esto que vemos aquí. Vamos a 1 millón de infectados, si no es que 2,5 millones, según otras estimaciones, a 100,000 muertos, si no es que 150,000, según otras estimaciones. ¿Por qué estamos en esto? ¿Por qué no se ha aprovechado el conocimiento científico que se han usado en otros países, en Europa o en Asia? ¿Por qué se está permitiendo esta utilidad, de este uso del tratamiento de una pandemia para fines puramente políticos? Y algo que va de la mano con ello, ¿por qué nos están lastimando a las instituciones de educación, a los institutos nacionales de salud, que están cada vez más asfixiados por requerimientos burocráticos absolutamente absurdos que están destinados a pagar la productividad de los institutos? A instituciones como el Sinvestab, que nos han dejado sin los fideicomisos. ¿A dónde vamos cuando en este momento es cuando más requerimos del apoyo de la verdad, de la ciencia? Y por ello yo quiero concluir insistiendo que la Fundación Miguel Alemán tiene en este momento una responsabilidad muy grande. El apoyar a los jóvenes, el definir los jóvenes y definirles que tienen futuro, a los buenos investigadores de menos de 40 años. El ayudar, si sea casi simbólicamente, a los investigadores que en este momento no tienen prácticamente medios para continuar con su investigación a través de los estímulos, y el abrirnos al extranjero en vez de cerrarnos, en vez de cerrar aeropuertos, en vez de eliminar becas al extranjero, el abrirnos hacia afuera. Esta responsabilidad de lo que ha venido haciendo la Fundación a lo largo de 36 años es ahora, hoy noviembre de 2020, mucho más importante que cuando el licenciado Miguel Alemán tuvo hace 36 años esta idea extraordinaria de apoyar la investigación en salud a través de un programa de salud. Con esto quiero reiterar mi profundo agradecimiento por haber sido nombrado para comentar con ustedes este tema del impacto de la investigación en salud en nuestro país. El decirles que estoy perfectamente consciente de el honor que para mí significa que esta cátedra, destinada fundamentalmente a investigadores en el extranjero o investigadores mexicanos situados en el extranjero, se me haya otorgado a mí. Así es que reitero a todos mi agradecimiento y al licenciado Alemán mi profunda reconocimiento por su apoyo y por su presencia. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Adolfo Martínez Palomo. La verdad es que pareciera una situación organizada ad hoc para hacer una reflexión de esta magnitud en una situación de emergencia epidemiológica como la que estamos viviendo. Muchas gracias por esta profunda reflexión acerca de lo que ha representado el desarrollo de nuestro sistema nacional de salud, este recuento histórico sobre la influencia de la ciencia en la salud es un recordatorio particularmente pertinente en estos momentos en que en medio de una emergencia epidemiológica pareciera que no tenemos atención de las herramientas, de las aportaciones, de las directivas que puede aportar la investigación en salud de nuestro país. Este recordatorio de cómo se fue construyendo gradualmente el Sistema Nacional de Atención para la Salud. Hace unos pocos días hicimos un
en la fundación se hizo un homenaje a Guillermo Soberón. Guillermo Soberón, uno de esos grandes constructores del Sistema Nacional de Salud y que contribuyó además con la definición de una normativa consagrada en la Constitución, el derecho a la salud de los mexicanos, etcétera, ¿no? Este recordatorio de las fortalezas que hemos tenido, el recordatorio del INDRE, ¿no? De la Escuela Nacional de Salud Pública. México fue el 5º país del mundo que echó a andar una Escuela Nacional de Salud Pública. En la Escuela Nacional de Salud Pública no solo se han venido formando los salubristas, los epidemiólogos mexicanos, se han venido formando los salubristas y epidemiólogos de muchos países de Latinoamérica. Y en este momento de emergencia se les ha dado muy poca atención. El tema de la transformación de un factor considerable en el funcionamiento del sector salud, del Seguro Popular, que ahora se sustituye por el INSABI, y la sustitución, la implementación que ocurrió justamente en los meses en los que se veía venir la pandemia de coronavirus 19, que al menos nos hace pensar que fue una decisión en cuanto a tiempo bastante inoportuna. Y luego esta desatención reciente al apoyo científico, la desaparición de los fideicomisos. Yo nunca me imaginé como científico que íbamos a presenciar la escena de la que fuimos testigos en la Cámara de Senadores, en donde había un cordón de granaderos que dicen que no eran granaderos, que eran policías, pero a mí me parecían granaderos, según eso conteniendo a los científicos. ¿Qué iban a hacer los científicos? Más que manifestar sus ideas, más que manifestar su desacuerdo con la desaparición de los fideicomisos que han afectado tan importantemente a muchas instituciones de investigación, entre ellas destacadamente al CINVESTAB, entre ellas destacadamente a los centros CONACYT. Y finalmente, esta reflexión que usted nos aporta acerca del papel muy, muy protagónico de la Fundación Miguel Alemán, que ha mantenido su programa de salud por ya casi 4 décadas, identificando individuos, dándoles la plataforma de reconocimiento que requieren para llevar a cabo posteriormente grandes realizaciones a través del Premio Miguel Alemán, a través de los estímulos de investigación, que en este momento los estímulos para las investigaciones en salud que otorga la Fundación son verdaderamente cruciales en muchos casos. Y esta oportunidad de lujo que hemos tenido a través de su reflexión al respecto me gustaría pedirle un impreso de esta reflexión que usted nos hace, porque me parece que es un conjunto de ideas que vale la pena preservar y dar a conocer a través del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán. Así que yo le agradezco esta magnífica, esta extraordinaria cátedra que nos ha ofrecido el día de hoy, doctor Martínez Palomo, y que deja patente por qué el jurado evaluador de la cátedra decidió por unanimidad otorgársela a usted a través de la convocatoria del año 2019. Yo le agradezco mucho, doctor Martínez Palomo, y le aclaro que sí, el primer curso de maestría que yo tomé fue con usted en el CINVESTAB.
te estoy hablando de usted, pero mi querido maestro y amigo, y además muchos otros apoyos a lo largo de mi carrera, como a tantas gentes tú has otorgado, también me los otorgaste a mí. Así que yo concluiría aquí el comentario al respecto de la cátedra Miguel Alemán 2019 a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, y le cedería la palabra al doctor Alejandro Carrillo para que proceda a la conclusión de esta ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laclet. Pocas veces se tiene el privilegio de ser testigo de la historia. Y lo digo sin ánimo de exagerar. Lo que acabamos de presenciar en esta extraordinaria, así la calificó con toda corrección el doctor Laclet, cátedra de dentro del programa de investigación, de apoyo a investigación en la salud de la Fundación Miguel Alemán, que nos acaba de regalar una vez más el doctor Adolfo Martínez Palomo. Porque yo quisiera señalar que el doctor Martínez Palomo, que ha sido, como dijimos al principio, parte muy importante de la filosofía, de la demostración diaria de lo que es la forma en la que nació hace 36 años la Fundación Miguel Alemán y sus programas institucionales. A lo largo de su participación generosa, continua, siempre con la modestia y la sencillez del verdadero sabio, del que no tiene que hacer ostentación cotidiana de sus conocimientos, sino que entiende que la mejor manera de enseñar lo que debe hacerse es con el ejemplo. Adolfo Martínez Palomo, desde que fue miembro del Comité de Apoyo e Investigación en la Salud y sobre todo al frente durante 12 años extraordinarios de la coordinación del propio programa, nos fue dando lecciones de qué hacer, cómo hacer y para qué iba a servir lo que se estaba haciendo dentro del programa de investigación y de apoyo a la investigación en la salud. Y hoy nos regala un broche de oro, como bien decía el doctor Laclet, no solo de las modalidades que tiene actualmente el programa de salud, el premio anual, el otorgamiento de estímulos y la propia cátedra Miguel Alemán en investigación de la salud, sino de una carrera de toda una vida dedicada no solamente a la investigación de las ciencias en apoyo de la salud, sino a la enseñanza, al ejemplo y sobre todo a la utilización de la ciencia y de esa experiencia en la solución y en la propuesta de soluciones para problemas que tiene básicamente nuestro país. Alguna vez un presidente de México señaló que las instituciones son aquello que permanece dentro de lo que cambia. Y la Fundación Miguel Alemán es una institución que a lo largo de 36 años ha permanecido en el propósito original que le señaló el licenciado Miguel Alemán Velasco en su calidad de presidente de la Fundación y que ha permitido como institución que muchas personas a lo largo de estos 36 años hayan encontrado en este programa y en la institución
la forma de contribuir al mejoramiento de las actividades sociales, culturales, económicas de nuestro país. Y considero que es un privilegio que estemos aquí testimoniando, y qué bueno que se está filmando esta cátedra para que quede un testimonio audiovisual de la misma, en donde contamos con la presencia del propio presidente de la Fundación, de quien inicia hace 36 años esta tarea, con una gran visión y sobre todo con un gran compromiso con la tarea y la enseñanza que recibió de su propio padre, el presidente Miguel Alemán, que como aquí lo señalaba el doctor Martínez Palomo, en su sexenio, durante su sexenio, continuó institucionalmente con el apoyo a la creación de instituciones de salud, al apoyo de las que ya se habían creado en el sexenio anterior, como el propio Seguro Social, como el Colegio Nacional, y sobre todo porque conjuntamente con quienes hemos tenido circunstancialmente la posibilidad de participar en esta tarea institucional, nos acompaña también ya una representante de la nueva generación, doña Claudia Alemán Mañani, que con su entusiasmo y con el ejemplo de su padre y de su abuelo, garantiza y significa que las nuevas generaciones continuarán poniendo el mismo énfasis y el mismo entusiasmo en el apoyo a las tareas que desde la sociedad civil, en este caso, desde instituciones ya no gubernamentales, sino de la sociedad civil, contribuyen también con su granito de arena a apoyar a quienes, como el doctor Martínez Palomo, han dedicado toda una vida a apoyar como investigadores, como maestros, como miembros de instituciones y al frente de ellas, a lo que se requiere para que la sociedad continúe avanzando dentro de las mejores líneas del pensamiento de la humanidad. Qué formidable que el doctor Martínez Palomo, como ya nos tiene acostumbrados, haya hecho un recuento primero de cómo surge el apoyo institucional en nuestro país desde la época, yo quisiera recordar, del propio presidente Cárdenas, cuando se crean los primeros esfuerzos para apoyar a la investigación científica, todavía de una manera muy pequeña, cómo se crea en ese sexenio también el Instituto Politécnico Nacional, y cómo en el siguiente sexenio, el general Ávila Camacho, se crean instituciones insignes como el Instituto Nacional de Cardiología, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia, y cómo sigue recibiendo el apoyo después de la Segunda Guerra Mundial del gobierno mexicano en las tareas ya institucionales del cuidado a la salud y del encaramiento en las condiciones de aquella época de problemas tan fuertes como fue la campaña del paludismo, que bien lo recuerda el doctor Martínez Palomo, que en ese entonces era una de las epidemias a las que México se tuvo que enfrentar con el apoyo de las instituciones y de los científicos de la época. Pero no solamente la Fundación Miguel Alemán ha podido contribuir con ese simbólico pero muy importante apoyo a los investigadores en salud de menos de 40 años y a los investigadores que después, gracias al programa propuesto por el doctor Martínez Palomo de estímulos a los investigadores, ya no solo de los 40 años, sino a la idea
que él apoyó de manera tan decidida, de que las cátedras del programa de salud de la Fundación pudieran convocar a los investigadores de punta en el resto del mundo para que vinieran a compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus dudas, sus planteamientos con los científicos mexicanos. Pero qué duda cabe que en esta ocasión el comité del programa de salud unánimemente haya determinado seleccionar como un homenaje a su tarea de vida al doctor Martínez Palomo para que él fuera el encargado de la cátedra, y la elegancia, la generosidad con la que el propio doctor Martínez Palomo toma la oportunidad de la cátedra para culminar esta revisión de lo que significa el apoyo a la investigación científica en México, con recordar que aún desde las tareas que puede más simbólica y representativamente una institución de la sociedad civil como es la Fundación Alemán, lo que se puede hacer. Pero él lo decía, y con esto quisiera yo terminar esta extraordinaria presentación del doctor Martínez Palomo, que reitera la sabiduría de los integrantes del Comité de Salud en haber seleccionado, sin duda y sin ningún planteamiento ulterior, que quien debería de ser el representante de la cátedra para este año, en este momento tan difícil que está pasando el sistema de salud de nuestro país, a alguien que lo ha conocido por dentro, por fuera, como las investigaciones que decía el doctor Laclet de las células, que nos hablaba él de cómo las membranas de las células sufren fenómenos desde afuera y desde dentro. Yo creo que pocas personas como el doctor Martínez Palomo conocen perfectamente desde afuera y desde dentro lo que ocurre en el sistema de salud de nuestro país. Y sobre todo porque él aprovecha valientemente, como siempre nos ha dejado su enseñanza, para dar esta clarinada, este toque de alerta de que estos son momentos para que en México, en lugar de retrotraernos sobre pretexto de cualquier explicación que pudiera sonar válida, a seguir apoyando decididamente las tareas de investigación de la salud en nuestro país y de fortalecimiento del sistema de atención a la salud, este es el momento en donde la revisión histórica que acaba de hacer el doctor Martínez Palomo debería de servir para sacudir conciencias y para exigir de manera seria y responsable que no se olviden las lecciones que como país hemos tenido en la necesidad de apoyar de manera decidida el avance de la investigación científica en todos los campos en México, pero sobre todo en el de la atención a la salud. Muchísimas gracias, doctor Martínez Palomo, por una lección más que recibimos aquí en la Fundación Miguel Alemán con la gratitud, con el aplomo con el que nuestro presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, con la modestia que también a él, al igual que a usted, le caracteriza en el cumplimiento de sus tareas, y sobre todo por ese ejemplo de luz que significa que nos esté acompañando también la más joven de los miembros del patronato de la Fundación Miguel Alemán, para que cuando ya los que, como decíamos en la institución, ya no estemos presentes, sino simbólicamente y con los ejemplos que ha dejado el licenciado Miguel Alemán, el doctor Martínez Palomo y un servidor, ya las siguientes generaciones como las de el doctor Laclet
y doña Claudia Alemán puedan recordar que en este momento, en el 2020, frente a la problemática de la pandemia, se seguían dando clarinadas, es decir, toques de clarín para sacudir conciencias y para señalar que este es el camino correcto para continuar trabajando en favor de México y de su población. Muchísimas gracias por la presencia del licenciado Alemán Velasco y de doña Claudia. Muchas gracias, doctor Laclet, por haber manejado de manera excepcional en esta época de pandemia el programa de salud. Y de nuevo, muchísimas gracias a mi querido amigo, maestro y sobre todo gran mexicano que es el doctor Martínez Palomo, que todos los días da ejemplo de cómo se pueden cumplir las tareas y las responsabilidades que México espera de nosotros en este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, don Miguel, muchas gracias, doña Claudia, y los dejo con un agradecimiento profundo por haberme acompañado en esta plática. Muy buenas tardes. Doctor, con mi agradecimiento y además ha sido un gran honor tenerlo a usted en esta cátedra que mucho nos enseña y nos recuerda 5 décadas de conocimiento científico mexicano que afortunadamente es muy oportuna en estos momentos para recordar lo importante que es el conocimiento científico y su desarrollo. La Fundación va a seguir el ejemplo que usted nos dio siempre y no vamos a cesar hasta el final de una información biomédica al pie de la letra. Sugerencias, está el doctor Laclet, que él lo hace maravillosamente bien también, y está toda la familia también apoyando, como decíamos desde un principio, esos jóvenes tras de un microscopio que nadie apoya, nadie conoce, son desconocidos, y cuando logran algo, lo primero que hacen las autoridades científicas internacionales es llevárselos, y nos quedamos nuevamente desnudos de inteligencia, de preparación, o cuando menos de conocimientos. El conocimiento científico es lo que va a salvar la economía mexicana, y en este momento es muy necesario, es vital, por lo que yo le agradezco profundamente el honor de haber sido el que dio la cátedra sobre este tema, y al doctor Laclet, que también dijo el peligro que tienen la desaparición de los fideicomisos, que son auténticos, que son honestos y que son necesarios. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, don Miguel. Muchas gracias, doña Claudia. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y qué honor volverlo a tener otra vez, doctor Martínez. El honor es mío, doña Claudia. Me da muchísimo gusto verla y otra vez agradecerle su apoyo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Pronto, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.